Porque aquella sesión comenzó siendo un verdadero desasosiego, y el miedo, acechador incansable para el que arriesga, se nutría de dicha intranquilidad palpable y notable. Aquel galimatías estaba compuesto por cientos de metros de cables, clavijas, cámaras, focos y demás artículos de audiovisuales, mientras yo, encerrado en mi mundo, solo trataba de controlar lo que tenía enfrente de mí: 4 resmas de papel con algunas anotaciones, algo de agua y pluma con el que armarme de apuntes y alguna que otra observación al natural. Y tengo que decir que aquella intranquilidad era el fruto de un trabajo por hacer, pues en la selva de hilos, voces y trasiego humano que recorría la sala es el día a día de muchos profesionales de la comunicación. Y lo que parece un puzzle enredado en los problemas propios del trabajo, aquel enjambre de idas y venidas, de cambios y algoritmos casi imposibles, es el terreno mejor abonado para los profesionales en la materia, de delante y de detrás de las cámaras, y cada uno desde su atalaya va solucionando con la inmediatez propia de lo cotidiano aquella madeja cargada a veces de contratiempos. Fue entonces cuando levanté la vista. Las 4 hojas sueltas en la mesa estaban perfectamente ordenadas, el agua en su sitio, la pluma cargada de tintas y afeites y las ideas puestas en orden. Pero lo más grande, lo que me tranquiliza de verdad, es que aquella algarabía que describí al principio estaba arreglada, todo en su sitio, cámaras enfocadas y preparadas, micros probados y entonados a la voz de su amo, luces de sala propicias y predispuestas, cables recogidos y colocados. Los profesionales habían realizado nuevamente su trabajo con la exactitud necesaria, con la prontitud requerida. Entonces, sabes que está dispuesto, y es esa voz desde la sala cuando se pone en marcha. ¿Estás preparado? Sí, estamos grabando. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro café nos volvemos a rodear de buena literatura. Y para eso se encuentra con nosotros Ana Belén González Jurado. Ella es, diplomada en turismo, es periodista y escritora, sanluqueña de nacimiento y actualmente residiendo en Estella. Ana, un placer y muchísimas gracias por acercarte a este rinconcito de esta cultura de esta Baja Andalucía. Un placer es mío volver a mi tierra. Decíamos eso, Ana, que eres sanluqueña de nacimiento, pero que resides en una localidad al sur de Navarra. Al sur de Navarra, ¿no? Bueno, no sé si preguntarte el por qué, ¿no? Abandonar quizás el sur y por motivos laborales, quizás. No, fue una cuestión personal y a raíz de ahí, pues, volví un poquito a encauzar lo que es la literatura en mi vida. Claro. Otra vez de nuevo. Ana, eres diplomada en turismo. Sí. Me gustaría saber por qué, en este caso, dedicas tus estudios y tu tiempo a esa diplomatura. Pues mira, realmente ni por oficio ni beneficio, es decir, no es algo que yo realmente me lo haya planteado, sino que la vida se me fue dando así. No pude entrar en periodismo de primera porque no tenía la nota suficiente, entonces claro, pues para hacer el segundo ciclo tuve que estudiar el primer ciclo de diplomatura de turismo, que aparte me gusta bastante, no lo he ejercido casi nunca, pero a raíz de la diplomatura pude pasar al cuarto y quinto ciclo del grado de periodismo. Referente incluso a en este caso donde resides ahora mismo, yo te preguntaría si crees que el ser humano debe de ser nómada en ese aspecto, para ir adquiriendo las experiencias propias de la vida. Yo por suerte o por desgracia, nunca se sabe porque todo es muy relativo en la vida, el desapego ha formado parte de mi vida, es decir, yo creo que el ser humano, el sedentarismo es una de las principales causas de depresión en el ser humano. Y debemos ser nómadas para abrir no solo nuevas mentes, sino también desapegarnos y conocer nuevas culturas. Exactamente, y abrir nuevas ventanas, ¿verdad, Ana? Sí. Porque quizá cuando nos quedamos anquilosados... Y también para cuando, perdón que te interrumpa, para cuando volver
ver en qué hemos cambiado y en qué no hemos cambiado, ¿no? Imagino que la Ana que se fue no es la Ana que ahora ha regresado. No, por supuesto que no. Claro. Que te decía que, bueno, que quedarse quizás en un sitio anquilosado está bien porque, bueno, gozas de las costumbres, de lo de siempre, ¿no? Pero quizás nos perdemos esas ventanas abiertas al horizonte, ¿no? Cuando salimos y te tienes que adaptar a nuevas tendencias, a una nueva sociedad, a una trazabilidad nueva de tu vida, ¿verdad? Sí. Te digo, en mi vida ha sido el desapego una constante. He vivido en diferentes ciudades por motivos laborales, personales, y yo creo que el ser humano, pues sí, yo invito a que sea un poco cosmopolita para que se reúna se curta de esa riqueza, ¿no? Que todos al fin y al cabo somos planetarios, ¿no? Y sobre todo yo creo que para las personas que son creativas, desde el ámbito de la literatura, de la poesía, de la pintura, yo creo que el viajar y el conocer nuevas experiencias es yo siempre tan he dicho, importante. Que leer o escribir es como viajar, pero a través de la imaginación. Entonces, ahí un poco aunando y concatenando lo que es el turismo en mi vida con el periodismo, ¿no? Claro. Y hablando del periodismo, entiendo que ha sido otro pilar importante en tu formación y en tu vida. Has ejercido, en este caso, de periodista, de periodismo, has ejercido el periodismo, perdón, en este caso también en programas de televisión, en redacción. Sí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia. Pues la primera experiencia ha sido trabajando precisamente en el norte, en Huesca, en revistas de turismo, de redactora. Luego iba haciendo entrevistas, era un poco como tú. y luego pues fui más allá, lo que en plan reportera y en televisiones locales. Yo no sé, yo tengo que decir que yo este trabajo tuyo no lo he leído. También debo de decir que los anteriores, que no desconocía que tenías otros 2 libros publicados, tampoco lo leeré a partir de ya. Gracias. Pero sí es verdad que yo creo que la comunicación, ¿verdad? Y ese cuidado de la oratoria, de la palabra, del mirar, también yo creo que es un pilar muy importante a la hora de escribir, ¿no? De volcar en la literatura lo que has conocido, ¿no? A la hora de describir paisajes, a la hora de describir... Por supuesto. Creo que es una cualidad muy interesante. Yo opino exactamente igual. Igual, ¿verdad? Sí. Bueno... tener esa praxis, ¿no? Sí, yo creo que todo lo que es, en este caso, el periodismo, la comunicación, el conocer los gestos, el conocer... lenguaje no verbal, exactamente, todo eso quizás a la hora de sentarte enfrente de tu ordenador y de intentar que el público, cuando lea tus páginas, visualice esas conversaciones entre los personajes de tu novela, todo eso creo que es un bagaje muy interesante. Sí, está dentro de esa amalgama. Claro. Y por supuesto que comparto también de la Bueno, una pregunta quizás directa al corazón. ¿Qué ha significado para ti la literatura? Pues para mí ha significado una vía de escape a lo largo de mi vida, mi bálsamo. Y desde pequeñita yo ya sabía que iba a ser escritora. Quizás no periodismo, porque bueno, el periodismo se me fue dando luego, ¿no? Pero sí sabía que iba a ser escritora y de alguna manera pues ha sido mi cura, ¿no? Mi cura, mi bálsamo. Utilizar la literatura como tú bien dices, como bálsamo es... Y quiero hacer referencia a Ana Frank en su diario, que dice, las personas que no somos libres no saben lo que significa para nosotros los libros. Entonces, claro, me siento muy identificada con ella en esa frase. Yo creo que es un libro que hemos leído, la mayoría de los lectores, ¿no? En nuestra infancia hemos leído a Ana Frank. Y son de esos libros que se quedan impregnados en el ideario colectivo y... La mente colectiva. Exactamente. Sí. Y qué bonito es, Ana, cuando realmente descubres a un escritor o descubres un texto, un párrafo, un libro que verdaderamente abre esas puertas del concepto de literatura o de escritura propiamente dicho, ¿verdad? Sí. Digamos que es el mejor regalo que se le puede dar a ese autor, o sea, seguir su senda o sus pasos y poder cultivarte la literatura gracias a otros trabajos ya publicados. Sí, sí, totalmente. Bueno, Ana, ¿qué le dirías a alguien que quiere acercarse a la literatura y a la escritura?
Pues le diría que desoiga, en primer lugar, las voces de que es considerado como un segundo trabajo, un trabajo por vocación, que está mal pagado, que esas voces totalmente las desoiga, porque al final lo que nos llevamos son las experiencias que hemos vivido, personales, y tenemos que luchar por esas cosas, por lo que soñamos, por eso de ahí el alma que me sueña. Que es un trabajo arduo, de esfuerzo, a veces estás aquí, otras veces estás ahí arriba, de ser realista, no tener las expectativas muy altas, porque escritores, bueno, hay millones y hay que ser humilde en este sentido, de que para ser grande hay que saber ser pequeño. Sí, evidentemente, yo creo que la humildad tiene que ser un pilar importante en la vida de cualquiera, ¿no? Yo creo que en el momento que tú le pierdes el miedo o el respeto a las cosas es cuando verdaderamente la caída puede ser dura y puede ser grave. Sí, la prepotencia del ser humano. Exactamente, con lo cual... Bueno, ¿y cómo te mueves o dónde te mueves sobre gustos literarios, Ana? Pues mira, bebo mucho sobre filosofía. Me gustan mucho libros de filosofía, Platón, sobre otras filosofías hindúes, también el libro tibetano de los muertos, me gusta mucho, el libro egipcio de los muertos, perdón. Bueno, todo en conjunto eso me fascina mucho, lo que es la literatura antigua, ¿no? La Biblia también es un libro que me apasiona. No desde el punto de vista cristiano o creyente, sí. Sino para desmenuzarlo, y me gustan los libros que tengan una base filosófica y con fundamento y argumento, ¿no? Bueno, leer filosofía es abrir la mente a todos los conceptos, ¿no? Sí. Yo particularmente, a mí la filosofía me gusta también, y me gusta mucho una filosofía que fue la filosofía del siglo XIX. Yo creo que era una filosofía que intentaba abrir las nuevas expectativas a los nuevos tiempos que llegaban. Pero la filosofía, Platón, Sócrates, entiendo que tú ahí es donde te mueves con mayor altura, ¿no? De hecho, tuve que ir a Grecia y todo para inspirarme y todo. ¿Sí? Atenas y demás, sí. Y era mi espinita ahí. ¿Y consigues esa inspiración? Sí, hay lugares que me transmiten como vórtices, ¿no? de poder, ¿no? De energía. Yo me acuerdo cuando el cantautor Manolo García escribió uno de sus trabajos musicales, decía que tenía que estar en Grecia, ¿no? En este caso había estado en Grecia y en Portugal para inspirarse. Yo decía, tiene que ser bonito cuando quieres sacar un proyecto creativo y vas buscando esa esencia, sí. ¿Verdad? Y cuando llegas allí, pues por eso te pregunto, llegas allí y lo consigues, no te impregnas de todo aquello. Sí, totalmente. Bueno, entendemos como... Yo tengo aquí una parte de tu vida que me parece muy interesante, sí. Que es la programación neurolingüística. Yo tengo aquí anotado que lo entendemos como una serie de estrategias que se centran en identificar y usar y modelar el pensamiento que influyen sobre los comportamientos de una persona, como una manera de mejorar la calidad y resolver problemas. Bueno, bien, ya sabemos cómo se puede etiquetar, ¿no? a la programación neurolingüística, pero a ti particularmente, y ya llegándonos a la teoría, ¿cómo te ha servido para esa creatividad literaria? Bueno, en primer lugar porque he sido autodidacta, he estudiado PNL, Programación Neurolingüística. Referente a la pregunta, perdona, que me has hecho. Sí, que cómo te ha servido para tu creación literaria, o sea, para la creación literaria, ¿cómo te ha servido? Pues porque formarte en el libro, El alma que me sueña, hay varios ritos, ejercicios que yo suelo llamar, ¿no? Que trata mucho sobre los comportamientos del subconsciente, ¿no? Porque al final la programación neurolingüística trata mucho lo que es la mente subconsciente y los programas que tenemos ahí instalados, que tenemos que actualizar, es como un software que tenemos que a menudo ir actualizando, claro, ¿no? Para que no se vuelvan patrones así repetitivos, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. La PNL es muy eficaz, pero hay que ser muy perseverante. Hay que ser muy perseverante. Yo lo digo personalmente, que yo practico meditación, hago mindfulness, hago PNL y creo que al final llegas a
ese piloto automático que tenemos, esa mente errante, la mente subconsciente, llega un momento que podemos controlarlo, ¿no? Y desde pequeñito esa mente subconsciente forma parte del 95%, no sabemos muy bien. Entonces el consciente con el que nosotros manejamos la vida es un 5%, ¿no? Entonces yo ahí entro un poco a hilar sobre el destino, el alma que me sueña, ¿no? Porque al final, digámoslo, que el yo superior, o sin desviarme mucho, sería para mí el subconsciente, que en ciencia se llamaría el doble cuántico. Que es el que domina el destino de todos nosotros, y un margen de actividad, de libertad, contrario al destino, ¿no?, al libre albedrío, sería ese 5% que es en la mente consciente, ¿no?, que estamos muy limitados. Ana, una de las preguntas que te hice antes, si eres la misma Ana que te fuiste o la misma Ana que ahora vuelves, me has contestado que no. E imagino que todo esto que nos estás contando ahora... Soy peor. Bueno, ya hay, eso es cosa tuya, si eres mejor o peor. Pero sí es verdad que todo ese cambio que has tenido, evidentemente viene a través de toda esa espiritualidad y toda esa búsqueda de encontrarte personal. Y de crecimiento personal. Que en este caso lo has aplicado a la literatura, pero que lo aplicarás a la vida tuya cotidiana, ¿no? ¿Cómo es exactamente el día a día tuyo? Pues bueno, yo me dedico mucho a hacer deporte, a inspirarme de esa forma, practico meditación casi a diario, luego, bueno, pues mi día a día es básicamente creatividad, me gusta mucho la cocina también, y bueno, pues hago algún articulillo por internet, portales digitales, y hago presentaciones por diversas localidades de España. Ana, tenemos sobre la mesa tu último trabajo literario. Es un trabajo, bueno, recién sacado, del horno, nunca mejor dicho. Se llama El alma que me sueña. Yo sé que es una pregunta directa, porque después de lo que ya has expuesto, aquí hay mucho mundo tuyo, mucho mundo interior, mucha experiencia. Bueno, no sé si tu lado más benévolo o tu lado más malvado también podría estar aquí. Cuéntame qué significa y qué esconde el título del alma que me sueña. Pues mira, a priori era un diario, ¿no? Porque como te comenté, yo hice un corte definitivo con la escritura, la retomé luego por una experiencia cercana a la muerte que tuve. Con 28 años, ahora tengo 33. Y en esos 5 años pues he ido imbuyéndome en libros, como te he comentado, de taoísmo, de confucianismo, hinduismo, todo lo que tiene que ver con filosofía, ¿no? Y de esos preceptos espirituales, ¿no? Entonces, pues te diría que esconde una investigación científica y periodística sobre lo que es el alma, el mundo onírico, los déjà vus, las precondiciones. Déjà vu es un término francés que significa ya conocido. Las precondiciones oníricas, por ejemplo, cuando sucede algo en un sueño y luego en la realidad de vigilia, en el mundo real sucede, ¿no? Esconde mucho eso, ¿no? Porque lo he vivido yo en carne propia. No hablo mucho de mi libro, que a priori era un libro diario, ¿no? Pero luego sí es verdad que en monodosis a cuentagotas pues quise pincelar un poco sobre mí y poder con mi experiencia ayudar a otras personas, porque yo considero que todos los libros ayudan, ¿no? Pero este es un libro de autoayuda y que para mí ha sido un parto muy tedioso, porque ha sido durante 5 años de contracciones y por fin ha dado luz, y es mi obra más bonita, porque aparte de que voy contando mi historia, mi testimonio, concatenarlo con el hilo argumental de la divinidad, la espiritualidad, lo que es un despertar espiritual en la persona, ha sido muy difícil, ¿no? Lo que es aunar esa cuadratura, ¿no? Entiendo, hombre, es muy fuerte, ¿no? Decir que has tenido una experiencia muy cercana a la muerte, además. Una ECM, sí. Con poca edad, en este caso, no eres joven. Y evidentemente a partir de ahí esa Ana cambia totalmente. Sí, hay un cambio por supuesto. Y hay una manera de entender la vida totalmente diferente, que era la manera que tienen o que entendías antiguamente, y todo eso se
vuelca, como has dicho muy bien y muy bien matizado, como pequeñas monodosis, ¿no? O pequeñas a cuentagota en el libro, y al final termina siendo un libro de autoayuda, como lo has dicho, pero un diario. O sea, desnudas prácticamente todo ese tránsito en este libro. Imagino que satisfecho, satisfecha. Sí, satisfecha. Hay algunos errorcillos, pero bueno, estamos ahí intentando corregirlos en la continuación, porque va mucho en congruencia el tercer libro que estoy escribiendo. Y oye, Ana, cuando se saca un libro de calado, un libro profundo, donde evidentemente vuelcas tus experiencias más, no sé si alegres o amargas, yo creo que puede haber una combinación un poco de todo, ¿sentiste miedo a la hora de decir, ahora está terminado y se lo voy a exponer al mucho, mundo? Imagino mucho. Que tiene que ser un paso difícil. Sí, claro, el ser humano es vulnerable y sentí mucho miedo, porque claro, era una parte de mí que siempre había querido salir a la superficie, y sobre todo el día que lo presenté oficialmente, estaba delante de mi familia, y contar esto pues no era un trago dulce, ¿no? Pero a la vez liberador. Es como que por fin das a luz. Sí, como si te quitaras esa mochila llena de piedras. Lastre, ¿no? De por fin puedo expresar todo lo que he llevado todo este tiempo. Claro. Y por supuesto que hay una muerte, ¿no? Una muerte, eso fue casualmente en el 2012, cuando me pasó a mí, a finales de 2012, que anunciaban los mayas el fin del mundo, ¿no? ¿Puedo preguntarte qué es lo que te ocurrió? Muy personal. En el libro viene. Me reservo la pregunta. Bueno, y este proyecto evidentemente arranca, yo creo que, y además me lo expones de una cierta manera, que arranca y es, digámoslo, como una reconciliación con la escritura, ¿no? ¿Por qué lo nombras de esa manera? Porque bueno, yo ya en ese momento de mi vida no quería escribir más, no estaba satisfecha, me había presentado a muchos certámenes literarios, en varios de ellos he quedado finalista. De la noche a la mañana me encuentro en una ciudad que no conozco, que desconozco totalmente, soy una extraña, como dice Manolo García en su canción, soy una extraña mirando por calles que desconozco, y me sentí un poco ahí, ¿no? Y fue mi refugio la escritura para mí. Y luego ya pues decidí, digo, esto lo tiene que ver el mundo. Y no es un libro precisamente vendible, quiero decir. Es el libro más bien que elige a la persona. Es como, tiene que ir a la persona indicada en el momento indicado. Y otros, por ejemplo, con editorial y eso sí he tenido mejor, más venta y demás, ¿no? Que no es algo que me preocupe realmente. Exactamente, ¿no? Yo creo que te iba a preguntar que quizás no lo que menos te puede... No, yo siempre he dicho provocar, que a mí, ¿no? Este libro es la venta, ¿no? Si yo puedo llegar de corazón a otra persona, yo ya me siento por bien pagada, ¿no? Yo pienso que he merecido la suerte, no me gusta decir la pena. Y bueno, esa es mi prioridad, ¿no? Comunicar lo que yo viví y por supuesto esa muerte simbólica, ¿no? No solo a través de la experiencia cercana a la muerte, sino esa muerte simbólica de estructuras de creencias rígidas que se te van cayendo, ¿no? Porque cuando te das cuenta que hay algo más allá, en el otro mundo, y que tú no te has planteado nunca en la vida, ni siquiera por aquí, porque tú vives en el mundo mundanal, comes, estudias, vas al trabajo, lo típico, ¿no? Lo que nos educan, y cuando tienes un parón así en tu vida un golpe tan duro y te hace sentir tan receptiva a los sueños, a voces, a cosas, que dices tú, ojo, aquí hay algo, vamos a darle el beneficio de la duda. Muchas veces se sale de lo anormal, de lo como si lo que se sale de la tangente es como que se tilda de paranoico muchas veces, ¿no? Como que es cosa de nigromantes, de brujería, esoterismo, y para nada. Yo pienso que de por sí la vida ya es un misterio, porque no podemos creer en... Bueno, sería realmente idiota por parte del ser humano pensar de que no muy hay arrogante. nada más. No, es real, ¿no? O sea, pensar es como, bueno, ¿por qué va a haber una vida aquí? Yo lo tengo completamente demostrado que existe más allá, vamos. Bueno, claro. Y sobre todo, la mayoría de las personas son creyentes, lo tienen que creer. Sí. No, el que es creyente, ¿no? Sí, bueno, eso lleva en la fe de cada uno, sí, pero yo en el libro hablo mucho de
ciencia, porque quería darle una base científica, porque yo también necesito mi base científica, mi porción de ciencia para creer, de demostrarlo. Yo soy un poquito ratita de mi laboratorio, ¿no? Claro. Y sujeto de mi propia exploración también. Yo entiendo que hay cosas que todo no se puede pasar por un tubo de ensayo, ¿no? Claro. Y que pasan por la lógica convencional. Pero yo puedo demostrar científicamente, y no me quiero extender porque muchas veces me dicen, no hables de ciencia, que a la gente le gusta más que lleguen más directo al corazón. Pero yo científicamente y a través de algoritmos, que has estado empezando a hablar de algoritmos y de enjambres y demás, yo puedo demostrar a través de la teoría científica del desdoblamiento del tiempo y del espacio por qué se producen los déjà vu, por qué se producen otros sucesos que podíamos catalogar paranormal. Para mí no es paranormal, para mí es simplemente un suceso sin más, dado al ser humano. Pero bueno, cada uno son nomenclaturas, son palabras, Claro, cada uno claro. que lo defina, ¿no? Yo pienso que el alma no tiene por qué delimitarse, ¿no? El lenguaje, ¿no? Pues Ana, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Perfecto. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de literatura, pero de una literatura bastante profunda, bastante existencialista es la palabra. Hablando, como digo, con Ana Belén González. Ana Belén, no sé si has estado en guerra contigo mismo durante algún tiempo. Sí. Evidentemente. Todos tenemos nuestras luces, nuestras sombras. No, sí, pero además yo creo que tiene que ser así, ¿no? Porque si no, nos creemos que estamos siempre en el Olimpo de los sentimientos y no es así, ¿no? Qué bonito. Tenemos que tener altos y bajos y eso transformado en literatura es joya. Sí. Imagino que esa guerra ha terminado o sigues en continua ebullición. Por supuesto, sigo aprendiendo cada día. Y bueno, sigue ahí la guerra. Yo creo que esa guerra muchas veces es, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, propicia para crear esto, ¿no? Me has dicho que has estado durante 5 años, ha sido una experiencia difícil. Bueno, la escritura como vía de escape. Ana. Sí, totalmente. Pero desde pequeña ya escribía diarios. Claro, exactamente. Además ha hablado de Ana Frank, yo creo que es un referente muy importante, ¿no? Yo creo que si hablas de Ana Frank, evidentemente la historia que ella vive, la historia que ella crea, la historia que nos cuenta y la historia que se nos hace llegar, es una historia que ha marcado a millones de personas, ¿no? Con lo cual, entendiendo tu libro, exactamente, entendiendo ese libro. Bueno, te iba a preguntar que por qué surge evidentemente este proyecto creativo, pero lo has dejado perfectamente, lo has expuesto perfectamente. Cuando una persona, en este caso tú, que desnudas su alma, porque realmente desnudas tu alma en el alma que me sueña, vuelcas tu espiritualidad, vuelcas tu experiencia personal, tus demonios, tus ángeles, tu creatividad, tus miedos. Hablábamos antes de ese miedo de exponer todo eso al público. ¿No piensas que cuando alguien hace un trabajo tan íntimo y lo expone, deja de una manera de ser suyo para apropiarse del resto del mundo? Sí. Totalmente. ¿Buscabas eso realmente? Deseaba, no sé si en mi subconsciente que ha llamado el tuyo, que me hiciese esa pregunta, porque yo pienso que hoy en día, igual me estoy saliendo un poco del tema, No. Pero sin dilatarme y sin desviarme, yo pienso que hoy en día se nos llena la boca hablar de solidaridad, pero en realidad vivimos en un mundo donde el 80% de las personas, me atrevo a asegurar, que son zombies y que viven con la patología del siglo XXI, que para mí es el ego, el egoísmo.
El siglo XXI, ¿no? Es un siglo muy difícil, ¿eh? Es como decía, parafraseando a Alejandro Jodorowsky, hay mucho perfume umbilical. Y yo pienso que el ser humano hemos venido aquí, no solo somos un yo-yo, y no con esto quiero hacer un juego de palabras, pero lo hay. Un yo-yo tiene un movimiento lineal muy limitado, ¿no? Nosotros hemos venido aquí a, yo diría incluso tenemos pactos álmicos, pero también planetarios. O sea, todos estamos aquí por algo, por algún motivo, alguna razón. Yo no creo en el azar. O sea, el azar existe 0,99%. Y me he desviado un poco. Pero lo que me refiero es que yo creo que el ser humano hemos venido aquí con nuestra misión, todos somos trabajadores sociales. No sabemos para qué, si somos la granja humana o no. Eso es nuestro otro yo, nuestra dimensión. Lo sabrá, ¿no? Lo que pasa es que estamos entre un espacio y un tiempo que estamos muy limitados, no podemos saber. Yo realmente, Ana, estoy contigo totalmente que el siglo XX fue difícil, el siglo XXI va a ser más. Ya no porque podamos vivir guerras, que sí, que las hay, ¿no? Continuamente, sino por la deshumanización real, ¿no? Existe una deshumanización palpable, ¿no? Y diaria y consuetudinaria. Y eso nos está llevando a que nos entristecemos por cosas tontas. Mira, te pongo un ejemplo, yo sí que me iba a desviar ahora, pero te pongo un ejemplo. Sale una noticia buena en la televisión y nos emocionamos por cualquier chorrada, ¿no? O sea, alguien que ha cometido una buena acción y nos emocionamos. Estamos tan bombardeados diariamente de mala información. Desinformación. O desinformación y una información cambiante, incluso de malas acciones por parte del ser humano, que cuando encuentras esa gota de perfume, ¿verdad? O encuentras esa ventana, esa claridad, te llegas a emocionar y parece incluso, es una manera de entender que realmente se están invirtiendo las tornas. Sí. No sé si me explico. Esa deshumanización hace que cualquier cosa que veamos nos entristece, nos afloje el corazón, ¿no? Digámoslo así. Sí. No sé si estás de acuerdo, pero yo lo veo diariamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Y luego, aparte, quería comentar también que yo desde pequeñita yo sabía que a mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo escritora. O sea, yo ya lo sabía. Parece que tenía un guión preestablecido, ¿no? Desde pequeñita yo tenía también esa receptividad, ¿no? Que se me fue perdiendo cuando ya me metí en el instituto, en la adolescencia. Y bueno, pero yo siempre he creído que quiero dejar huella, no... Todo el mundo deja huella, ¿no? Como he comentado antes, somos trabajadores sociales. Y hubo incluso Emilio Carrillo, puede ser, que comentó una vez en una conferencia suya que somos como inversores, ¿no? Que venimos a este plano, a este planeta, a graduarnos, ¿no? En alguna materia, ¿no? Y yo pienso que somos como una cadena de favores, estamos en este enjambre, como bien has dicho, y todos estamos un poco conectados, ¿no? Y yo creo que el ser humano debemos ir dejando un poco de lado el egoísmo y vuelvo otra vez al juego de palabras, ¿no? A contribuir, contribuyendo, si lo separamos, son tres palabras son muy bonitas, contribuyendo. O sea, el ser humano tendría que ser así. Claro. Porque si no nos extinguimos. Sí, pero evidentemente estamos de un tiempo para acá, las nuevas generaciones sobre todo, están bastante encorsetadas en lo que el gobierno o el Estado llámalo como quieras, te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Te predispone. Te predispone a pensar, te predispone a actuar, tienes que ser el mejor en esto, tienes que actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque si te sales del sistema, termina siendo un antisistema para todo. Yo hoy cualquier día... Si no rebelde sin causa. Cualquiera es un terrorista, ¿no? Fíjate, la palabra anarquía, que es una palabra como el ser humano nace anarquista, ¿no? La definición de libertario es la definición más pura del ser humano a la hora de nacer, ¿no?
y cómo te van tachando, ¿no? Con el tiempo te van tachando de terrorista, ¿no? O de, digamos, fuera de las órdenes establecidas o preestablecidas, ¿no? Con lo cual es algo que has vivido tú, pero que han vivido muchos librepensadores, muchos filósofos, sí, y muchos, muchos escritores de temas muy parecidos a esto. Y para unificar eso con lo que me preguntaste antes, con la PNL, la programación neurolingüística, yo creo que sí, que venimos con un código de identidad ya desde el momento en que nacemos. Claro. Nos inculcan un código de barra, como yo digo, y a una máscara, un rol, un papel, ya eres niña, eres mujer. ¿Y te tiran al mundo? Te tiran al mundo y ya tienes como papeles, ¿no? Y vienes predispuesto, como que ya vienes con unos mandatos, sí, por decirlo de algún modo. Y yo creo que la programación lo que hace es desprogramar eso. Claro. Bueno, has presentado tu libro en Sanlúcar. Sí. Antes de que me hables de esa presentación, que ha sido hace escasos días, sí. Cuéntame qué es lo primero que se te ha pasado por la mente cuando has vuelto a Sanlúcar. Terror. Sí. Y sí, ahora a la hora de salir de Sanlúcar. Súper satisfecha y contenta conmigo misma. Yo pienso que el miedo nos hace humanos, lo contrario nos haría prepotentes. El miedo nos hace humanos, pero también vulnerables, ¿eh? Sí, todo es relativo, según como lo mires. Sí. Ana, ¿qué retorno esperas tener con este trabajo? Por parte del lector. Evidentemente escribes para que el receptor... Es que principalmente yo espero que le sirva a ello, pero fundamentalmente a mí. Ha sido como una escritoterapia. Entonces, claro, si le sirve a los demás, eso es lo que yo quiero recibir. Yo no quiero recibir nada más. O sea, Veo que ya estás recibiendo ese retorno, ¿no? Hay gente que ya te está diciendo, oye Ana, el trabajo es... Muy valiente. Claro. Y Sí. eso me imagino que será gasolina también, ¿no? Claro, luego yo importante. tampoco, por mi forma de ser igual, soy un poco tímida y no sé, el tema de merchandising eso no va conmigo, claro. Yo soy más creativa. Entonces, claro, no tengo editorial, la editorial con la que estuve se disolvió, se fue a Manchester y nos dejó colgado el proyecto, entonces tuve que hacerlo yo casi todo, es cierto que con la ayuda de muchísimas buenas personas, pero me quedo muy satisfecha y estoy muy en gratitud con el alma que me sueña, que me ha aportado muchísimo y que creo que está a un nivel, como me han dicho muchas personas que lo han leído, de muy buenos escritores. Lo que pasa es que, claro, yo no sé venderme. ¿Cómo ha sido esa presentación? Preciosa, inolvidable para el recuerdo. Mis 33 años yo me lo llevo aquí. Ah, muy bien. Fue en Sanlúcar, hemos dicho en la biblioteca municipal y, bueno, ¿quién te acompañó en la mesa? Pues me acompañó el escritor y guionista Rafael Sadoc Hernández, ¿no? Bueno, sé que Rafael Sadoc, no sé su segundo apellido. Y bueno, ha escrito recientemente un éxito, 4 maneras de reír, nos hemos intercambiado el libro, ha sido un placer conocerle. Y estaba concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sanlúcar, Juan Olivero Vega, que ha estado ahí apoyándome a tope y aquí le agradezco enormemente. Una experiencia bonita, entonces. Sí, he estado rodeada de amigos de la infancia, familiares y siempre hay una sorpresa por ahí. ¿Me vas a permitir que destaque un pequeño extracto que de seguro te sonará? Sí. Pone, desconfiada de algunas suertes vividas, llenas de misticismos en estos tiempos de pseudociencia, se zambulle en millones de libros, se considera una atea muy creyente por la cual le impregnará unas gotas de cientificismo debido a su nivel de escepticismo. Lo dijiste en la primera parte. Ana, ¿por qué esa mezcolanza de ideas? Intentar vivir en una evolución y revolución constante. Porque yo creo que para nada la espiritualidad tiene que ver con la religión
y no tienen por qué ser dos conceptos antagónicos, ciencia y espiritualidad, ¿no? Simplemente que estamos muy limitados, ¿no? Yo siempre lo comparo, si me permite, cuando tú tiras una piedra a un estanque, bueno, esto, sí, es que no me quiero extender a hablar de ciencia, porque yo de ciencia tengo para rato. Sí, claro, pero yo creo que la teoría de Jean-Pierre Garnet-Mallet, la que te comenté, pues lo describe perfectamente. También Einstein, con la teoría de la relatividad. Bueno, hay mucha más de ciencia, ¿no? Para somos energía, ¿no? El principio de Langevin, que es muy relativo, el tiempo, cómo ha pasado tanto tiempo, un hermano envejece más, los gemelos de Langevin, ¿no? Y lo que te quería comentar era un poco, cuando tú tiras una piedra en un estanque, ¿no? Se van quedando a su alrededor ondas concéntricas, y yo creo que nosotros somos esa misma gota en diferentes tiempos y espacios, ¿no? En esa reverberación constante, ¿no? Y lo que pasa es que como nos adentramos en la materia, no significa que no exista. Ya lo decía Newton, que ya era más convencional, ¿no? No solo la mecánica cuántica, ya lo decía la física convencional, ¿no? Que los estados de la materia, por ejemplo, sólido, gaseoso y líquido, los estados, los compuestos de la sustancia, en esencia no tiene por qué corresponderse con su esencia, por decirlo, con lo que es realmente. Con su estado en sí. Sí, con su estado. Es muy interesante porque... Con su presencia. Con su presencia. Yo tengo que decir que cuando has explicado al principio esa frase tan interesante, se considera una tía muy creyente, a mí se me han venido dos corrientes filosóficas del 19 muy interesantes, que es el kraussianismo y el hegelianismo. Y si te pones a pensar, incluso tiene esa reverberación, ¿no? Porque, bueno, es una frase lapidaria. Soy una atea muy creyente. Vale. Que necesito mucho de esa necesidad, alimentarme de esa necesidad espiritual diaria. Y evidentemente, Ana, y perdona que te cortase, la filosofía ha calado en tu vida, ¿eh? Sí, por supuesto. Ha calado y eso se nota, esa manera de coger conceptos, ¿no? de diversas sociedades, diversos pensamientos. Y una rama de la filosofía era la metafísica, ¿no? Y de ahí me he nutrido mucho. Claro. Ana, ¿con qué te quedas del panorama literario actual? Pues, si te digo la verdad, no me quedo con ningún autor en concreto. Ahora mismo estoy leyendo El tiempo mientras tanto, porque me gusta mucho el concepto del tiempo. Yo creo que del tiempo es un misterio, ¿no? Para mí no existe, pero bueno, es algo ilusorio. Y a la vez se abre, ¿no? Un espacio-tiempo. Es como que todo y la nada existe a la vez, ¿no? Ya me empiezo con la metafísica y me ha calado hondo, ¿no? Me ha calado mucho, sí, porque no es un libro que yo normalmente lea mucho de ese tipo de género, pero sí es un lenguaje muy simple, el mío es muy denso, el mío es muy trabajado, y este va directo al grano, la vida de una señora que ha pasado una amargura en su vida, y lo cuenta tal como lo siente, ¿no? El día a día de cada persona, ¿no? Como todas las personas tenemos nuestras máscaras, nuestras fachadas, nuestros miedos, nuestros secretos, todo, ¿no? Y yo creo que también me gusta enriquecerme de eso, ¿no? Claro. De cosas que yo no tengo, ¿no? Para decir, joder, esta persona ha tenido éxito, ha sido un premio Editorial Planeta, quizás es porque tengo que ser más clara a la hora siempre estoy en un continuo aprendizaje, ¿no? Yo siempre he dicho que yo no he creado nada, ni pretendo adoctrinar, ni mucho menos. Yo estoy en un inventario de continuo aprendizaje y en ello estoy constantemente. Es evidente ese correr de aprendizaje, ese nutrirte diariamente de experiencias y de situaciones nuevas y de maneras de interpretar lo que estás escribiendo, va a hacer que, no sé si será así, pero tu primer libro no tendrá nada que ver en fondo y forma con el tercero, y seguramente el sexto, si lo creas, o el séptimo, no tendrá nada que ver con El alma que me sueña, por esa evolución constante. Hay un denominador común en todos ellos, y es que yo pienso que sin revolución no hay evolución, lo has comentado antes. Y entonces ese espíritu indómito rebelde está ahí. Queda.
Está impregnado. Sí, queda. Y además vuelve. Claro. Va, vuelve cuando tiene que... Háblanos un poquito de esos dos primeros trabajos, que no los tenemos aquí encima, pero damos una Pues pinceladita. bueno, uno es una... Yo he escrito casi de todo, ensayo periodístico, crónica, relato, microrelato. Mi primera novela pues se llama La sombra de la clandestinidad, que es la que tengo con Editorial Andante. Y trata sobre un poco sobre la inmigración. Narra la vida, es una novela que narra la vida sobre una inmigrante que llega al Estrecho y bueno, cómo aquí se va abriendo, ¿no? Camino. Y habla mucho sobre el Frente Polisario del Sáhara, los intereses comunes que hay ahí para nosotros, para los españoles, ¿no? La explotación y bueno. Y tuve miedo a la hora de publicarlo porque habla mucho sobre la ley Sharia, una ley radical del islamismo, que son musulmanes que matan a cristianos, ¿no? Y ella pues sale huyendo en busca de una vida mejor, perdón. Yeah. Y relata toda esa gira, ¿no? ¿Y el segundo trabajo, Ana? El segundo trabajo es poético, es ¿Un poemario? Es una antología poética, no está publicado, no lo tengo publicado. Es que no sé si me has entendido mal, pero yo tengo 2 libros y el tercero está en camino. Vale. Pero bueno, que sí, había entendido que tenía 2 trabajos. Sí, había entendido eso. Pero sí, una antología de 100 poemas y me nutro mucho del carnaval de Cádiz, soy muy carnavalera. Hay autores que han marcado a mí desde que soy pequeñita. La comparsa del Brujo me embrujó desde el principio. Y yo tenía 10 añitos. Tenía 10 añitos. Y yo creo que ese espíritu reivindicativo me viene a mí y eso lo hay mucho en el norte de España, ¿no? No quiero generalizar, ¿no? Pero es verdad que cuando más tiramos más para el sur hay como más indolencia, ¿no? Más claro. La gente es mucho más pasiva, ¿no? Claro. Hay gente mucho más reivindicativa, ¿no? Que a veces no sabe uno si eso es bueno, si es malo, si es adelantar, progresar, involucionar o atascarte. Si te pregunto, ¿tú cómo definirías para ti la poesía? Para mí es la voz del alma. Es un grito. Es carnaval, es música. Alma. Es la palabra. Bueno, y hablaste antes de esos concursos literarios y de esos premios, no sé si has queda finalista en varios, de ¿no? ellos. Cuéntanos un poquito cómo han sido esas experiencias y el hecho de estar en concursos y estar entre los primeros, claro. Pues bueno, se hizo varias publicaciones con los que quedamos finalistas. Uno de ellos fue, no me acuerdo de las ediciones, creo que viene aquí, el finalista de certamen literario, uno de ellos para el tercer concurso nacional de mujeres viajeras, por el tema del turismo y bueno, lo que hablé de mi primera novela, sí, que es una mujer que viaja mucho desde Nigeria al Sáhara, pasando por Andalucía. Y luego para el grupo Sexto Continente, la 10ª edición, también quedé finalista. Bien. Y una experiencia pues bonita, claro, me llevo claro. para mí, para siempre. Y antes de terminar, Ana, cuéntanos un poco esos nuevos proyectos, ese nuevo trabajo que tienes entre manos, si se puede. Yo sé que no me vas a describir qué es lo que estás haciendo, pero ¿cómo es esa idea? ¿Cómo estás haciendo el trabajo ahora mismo de creación de nuevos proyectos? Pues mi idea ahora es, durante este año, intentar difundir y hacer presentaciones por mi cuenta, por todas las ciudades de España. O sea, como he viajado mucho, he sido muy trotamundis, pues tengo suerte de tirar de contacto, de poder presentarlo en Valencia, en Bilbao, en muchos sitios, ¿no? En Madrid también, por ejemplo, ¿no? Tengo mi idea de presentarlo. Y luego ya si te refieres más a nivel literario, pues te diría que sí, estoy sacando la continuación del alma que me sueña, que es muy coherente, ¿no?, a lo que me viene, pero a diferencia de este libro que ha sido muy trabajado, es un libro canalizado, es decir,
que yo en meditación recibo información, y es un libro que es muy coherente al primero, es como una segunda parte, ¿no? Sí. Y no quería dejarlo en el tintero. Quiero, ¿no? En unos años de aquí si puedo sacarlo. Ana, durante todo el transcurso del programa hemos estado intentando descifrar, ¿no?, el intríngulis del alma que me sueña. Yo sé que yo te lo he hecho, te he podido hacer esta pregunta varias veces, o quizás sí, maquillada o de otra forma, pero me gustaría, después de lo que hemos hablado, ahondar un poco, ¿no?, terminar con esta pregunta. ¿Qué pretendes sacar con este trabajo literario? Pues mira, yo pretendo que la persona que se desvele un poco, ¿no? Que la palabra desvelación ya de por sí es un misterio, y etimológicamente significa ver la luz, ¿no? Esa luz cegadora de la que hablaban los místicos, los alquimistas, los teósofos, ¿no? Y yo creo que el sentido real de este libro es que cada persona llegue a la autorrealización, que etimológicamente también significa real herencia divina, ¿no? Que al final todos tenemos que conseguir ese propósito, ¿no? Y aunando a la anterior pregunta que me hiciste sobre el tema de estamos un poco en un momento muy egoísta, muy insolidario, yo creo que hemos venido aquí con un fin mayor, ¿no? No un fin yo, todo yo, la patología del ego, ¿no? Esa enfermedad, ¿no? Yo creo que no hemos venido hasta aquí con el fin de perpetuar lo que es la biología humana, que también, claro, por supuesto, ¿no? Aquí cada uno cumple su rol, su papel, sino que también es encontrar cada uno su manera de autorrealizarse, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo una vez leí que venimos sin prospecto, que nuestra misión en la vida es ser prospecto, ¿no? Y que eso solo lo puede dotar el demiurgo, el soñante, ¿no?, de cada alma, ¿no? Que está todo el rato soñándonos, estemos despiertos o no, porque pocos son los despiertos, de desgracia. Escribir nuestra historia, nunca mejor dicho. Sí. Y bueno, pues lo que quería decir es que somos todo el rato soñante y soñador, títere y titiritero. Es como un yo, el doble cuántico del que habla, para otro religioso sería el ángel de la guarda, y para otro sería el yo superior, ¿no? Yo lo llamo doble cuántico porque soy muy científica y me gusta llamarlo así, ¿no? Y yo creo que todo el tema de los déjà vu y lo que te he comentado, pues está en completa cuadratura con la teoría científica del desdoblamiento del tiempo y del espacio. Lamentablemente vivimos en un mundo donde parece que el ser humano deambula dormitando como zombie, ¿no? En la inconsciencia profunda, ¿no? Y como un robot, ¿no? Como una maquinita, ¿no? No sé, y tenemos que despertar, ¿no? Claro, esa conciencia. Pues esperemos que así sea, por el bien de todos nosotros. Y salgamos del limbo. Exactamente. Pues Ana, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Café de Levante, y te deseo toda la suerte del mundo para tus próximos proyectos. Pues muchas gracias, igualmente, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Ahora les dejamos con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez en Lobato. Por mi parte, desearos muy buenas noches y que sean muy, muy felices. Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, La tristeza. ¿Qué es la tristeza sino un cántaro vacío? O la desolación que se va de fiesta. Sí, tú, tristeza, ¿qué haces aquí? ¿Quién te ha llamado a este velatorio frío de hoy? ¿Y te llamas maltratada? ¿Herida? ¿Lastimada? ¿Pero con quién has estado últimamente que cabizbaja te lamentas de ti misma? Tristeza, sí, tú. ¿Por qué te atrincheras en lo que llaman obvio? Que no es sino la apariencia fácil, que nada tiene que ver con la verdad de las cosas. Nunca es la verdad.
¿Y ahora? Ahora allí, sí, llama a 1000 puertas, pida asilo, pida ayuda. Y plagia a la razón. Con silogismo de 3 al cuarto, compón tu verdad, manca y tuerta, sí. Y vístete de una razón desvestida, y sí, disfruta de tu particular anomalía, yo aquí quedo, en el remate de cualquier galimatías que trastorna al saqueado buen juicio y entendimiento. ¿Y ahora? Sí, ahora podréis soltar lágrimas, tristeza, os equivocaréis. Podréis lanzar los cuchillos de la insatisfacción y de vuestra propia impotencia. Os volveréis a equivocar. Podréis desnudamente flagelar a las desplomadas carnes de cualquier triste caballero a los pies de su molino. Os volveréis a equivocar. Que no se escribió en la noble página de esa manera recta que buscáis, sino torcido en los renglones, para no dejarse contaminar con lo obvio, que no es sino la más perezosa y holgazana de las conclusiones, porque si fuera por lo obvio, la inteligencia y el buen discurrir sobre las cosas sería una verdadera inutilidad, y no lo es justamente todo lo contrario. Así que cuando escuchéis a alguien escudarse en lo obvio, salid corriendo, porque lo obvio no es sino la justificación de la más infame de las perezas, por no querer descubrir la verdad. Así de fácil, aunque no guste escucharlo. Les habló Eduardo Domínguez Lobato.